Buenos días a todos, a todas. La idea de la clase de hoy, o del seminario de hoy, es revisar un poco el nudo o el núcleo duro de la materia. En general, este seminario, como ustedes saben, o les habrán contado los profes, lo organizamos para actualizarnos en la jurisprudencia más reciente de la Corte. Nosotros tenemos un programa en el que ya establecemos al comienzo del curso cuáles son los fallos que vamos a ir viendo a lo largo del año, pero en el medio van pasando nuevas cosas y llegan nuevos casos a la Corte va tomando nuevas decisiones. Entonces organizamos este seminario con la idea de poder incluir algo que a principio de año no sabíamos que iba a pasar y que pasa en el medio. En este caso, en lugar de tomar un fallo reciente de la Corte, que la verdad es que la actividad últimamente no ha tenido grandes pronunciamientos, han habido algunas decisiones, pero no con pronunciamientos que ameriten organizar un seminario, y considerando que ustedes la semana que viene tienen examen, ¿verdad? Nos parecía oportuno revisar algunas de las cuestiones que ya vieron en las primeras clases, otras que vendrán, pero que hacen al núcleo duro de lo que queremos que comprendan de la materia, que es cuál es el rol de la Corte Suprema, en particular cómo funciona el control judicial de constitucionalidad en la Argentina y cuál es el rol de la Corte Suprema en el ejercicio de esa facultad, y lo que pusimos como título en la convocatoria, cómo leer una sentencia, y en particular cómo deberíamos leer una sentencia de la Corte Suprema, o qué elementos deberíamos considerar a la hora de estudiar y analizar, sobre todo, pues es una materia de análisis, la jurisprudencia de la Corte Suprema. Después abriremos a preguntas y aprovechamos también si tienen preguntas de cara al examen de la semana que viene. ¿Les parece bien? Sí. ¿Sí? ¿O alguien quiere arrancar con preguntas antes? Bueno, vamos a arrancar por lo básico, pero que no por básico debemos dejar de revisar siempre, ¿qué es el control de constitucionalidad? Es la revisión de la adecuación de las normas, pueden ser leyes, decretos, resoluciones, con los requisitos establecidos en la Constitución Nacional. Esto es algo que es de lógica, ¿no? Nosotros estudiamos la pirámide jurídica y decimos, encima de todo, en la pirámide jurídica argentina está la Constitución. Y el sentido del orden jurídico es que la norma superior prevalece sobre las inferiores. Por lo tanto, si hay una contradicción entre las normas inferiores, leyes, decretos, resoluciones ministeriales, con la norma máxima, con la norma suprema, esas normas inferiores van a devenir inválidas, ¿no? Ese es el sentido o la definición del control de constitucionalidad. ¿Hay alguna particularidad o alguna característica que haya modificado esta pirámide jurídica en el sistema argentino con la reforma constitucional del año 1994? Sí. ¿Cuál? Y la implementación de los tratados africanos. De los tratados internacionales. Bueno, es cierto, en el año 1994 la reforma constitucional incluye en el artículo 75, inciso 22, una previsión en la que dice que todos los tratados internacionales que firme la Argentina son superiores a las leyes, pero no son iguales a la Constitución, son superiores a las leyes, pero están por debajo de la Constitución. Pero hay ciertos tratados que tienen la misma jerarquía que la Constitución, no todos, solamente algunos. ¿Se acuerdan cuáles? No los nombres, sino conceptualmente. ¿Qué tratados internacionales tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional? Los tratados de derechos humanos. ¿Todos los tratados de derechos humanos? No. ¿Qué tratados de derechos humanos? El Pacto de San José de Costa Rica es uno, pero para no acordarse de memoria a todos, si yo les pregunto, ¿a dónde vamos a buscar? ¿Tenía la biblioteca ahí? En el 75, inciso 22. Bien. Están expresamente mencionados
11, si no me equivoco. En el 12, creo que son nombrados, No, más son los códigos. 2, no, los tratados mencionados, más 2 que luego se agregaron. Sí. Sí, ¿No? total, Porque hay un procedimiento especial para poder incorporar luego de la reforma constitucional tratados con jerarquía constitucional. El requisito es que sean tratados de derechos humanos y tienen que cumplir con una mayoría especial para otorgarle esta jerarquía máxima. Entonces, a partir de la reforma de 1994, decimos, cuando nos referimos a control de constitucionalidad, agregamos también no solamente el texto de la Constitución como norma jurídica suprema, sino también lo que contienen estos tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, ya sea por estar incluidos en el artículo 75, inciso 22, ya sea porque se les concedió esa jerarquía con posterioridad. Hasta acá estamos bien, ¿no? Estamos repasando lo básico, pero que es el núcleo duro que no hay que olvidarlo nunca. Vamos a ver si podemos... estaría bien. Pero... la gran pregunta, ahí vamos cambiando el color. Entonces la gran pregunta es, bueno, esto pasa como cuando discutimos de política. Habría que hacer tal cosa. Bueno, ¿quién lo hace? ¿No? ¿Quién tiene el poder de ejercer el control de constitucionalidad? Bueno, nosotros podemos decir, habría que garantizar que ninguna norma inferior vulnera la norma superior. Bueno, pero somos hombres y mujeres. Hay legisladores que sancionan leyes que a veces están en contra de la Constitución, o ministros que emiten resoluciones que pueden ser contrarias a la Constitución. Después vamos a la cuestión de la subjetividad, ¿no? Porque ahora estamos hablando como si todo esto fuera objetivo y una verdad que podemos descubrir, y eso también lo vamos a cuestionar. Pero antes de cuestionar eso, no nos quedemos con que esa es la única solución, ¿no? Arrancamos diciendo que es el control de constitucionalidad. Nosotros tenemos un control judicial de constitucionalidad, pero podría no ser un control judicial. ¿Por qué es judicial? No hay ninguna cuestión de naturaleza ni de derecho divino que indique que necesariamente son los jueces. Los jueces no nacen con el poder de ejercer el control de constitucionalidad porque sí. Es una decisión institucional, de organización institucional, ¿no? Que está en la Constitución. Podría ser otra. Entonces ahí tenemos las opciones que se nos ocurren, o los modelos que existen. En el modelo británico, por ejemplo, el control de constitucionalidad no lo pueden ejercer los jueces. Los jueces no pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley dictada por el Parlamento. Es el Parlamento británico el que tiene soberanía y ejerce o tiene la última palabra en materia constitucional, en una constitución que además no es escrita, ¿no? Porque es de tradición, digamos, es consuetudinaria. Pero existe ese modelo. Podríamos decir, bueno, si hay alguna controversia, la última palabra que la tenga el Poder Legislativo. ¿Es ese nuestro modelo? No. Nuestro modelo es un modelo de control judicial de constitucionalidad. Y en el derecho comparado también encontramos distintos modelos de control judicial de constitucionalidad. Uno es el modelo concentrado y otro es el modelo difuso. ¿Alguien se anima a explicar cuál sería uno y cuál sería otro? ¿Cuál es el argentino? Difuso. El difuso. Igual ¿Por que qué? tenemos Estados Unidos. ¿Y por qué decimos que es difuso? Y porque cualquier persona cualquier ciudadano argentino puede interponer, obviamente que decide el juez, ante una anomalía que sea inconstitucional, que tenga sentido y fundamento en ese sentido. ¿El carácter de difuso o concentrado? No, difuso. Pero el carácter, si decimos que es difuso o que es concentrado, tiene que ver con quién puede pedir la inconstitucionalidad o con quién la resuelve. Porque vos dijiste es difuso porque cualquier persona lo puede pedir. Quien la resuelve siempre es el juez. Es difuso. Está bien, pero dijiste es difuso Sí. porque cualquier persona lo puede interponer. ¿Es así o alguien cree que no es por ese motivo que decimos que es difuso? ¿O repensá Difuso vos? porque cualquiera la puede declarar, cualquier juez la puede declarar. Ahí me gusta más. No es porque cualquier persona lo puede pedir.
es porque cualquier juez de cualquier instancia lo puede declarar. Sí, ¿Estamos todos en la misma página? ¿Se entiende? Sí. Después vamos a ver, lo que vos estás hablando es la cuestión de legitimación. ¿Quién puede solicitar? Pero cuando hablamos de la organización del sistema, si es concentrado o es difuso, estamos hablando de quién tiene el poder, si el poder de declarar la inconstitucionalidad de una norma está concentrado en un solo órgano o se encuentra disperso y difuso entre varios órganos. En el modelo argentino, como bien decía la compañera, es difuso porque cualquier juez de cualquier provincia, de cualquier instancia, sea un juez de primera instancia, un juez de cámara, el Tribunal Superior o la Corte Suprema Provincial, la Corte Suprema de Justicia, cualquiera de ellos puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. En un sistema concentrado, como por ejemplo existe en Italia o en España o en Alemania, es más una tradición de la Europa continental, digamos, el modelo es concentrado. O sea, hay un solo tribunal, que suele llamarse Tribunal Constitucional, que concentra ese poder. Y es solo ese órgano el que puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. ¿Estamos? Acá tampoco se ve nada. Un poco mejor. Antes de empezar a cuestionar los distintos modelos o nuestro modelo de control de constitucionalidad, vamos a ir por la positiva. ¿Para qué sirve el control judicial de constitucionalidad? Yo arranqué diciendo, o arrancamos diciendo, que era para mantener cierto orden lógico en la pirámide jurídica o en el ordenamiento jurídico de un Estado. Si decimos que hay una norma que es superior, bueno, tiene que haber una consecuencia de esa superioridad. ¿Cuál es la consecuencia? Que si hay una norma inferior que va en contra de la superior, se tiene que declarar su invalidez, ¿no? Hablamos de inconstitucionalidad. Pero yendo más al fondo del asunto, ¿para qué una sociedad organiza de esa manera sus reglas básicas, estableciendo jerarquías normativas y sistemas para controlar esa jerarquía normativa? Y nosotros apuntamos dos. La primera es la protección de derechos fundamentales. ¿Alguien se anima a decir por qué entendemos que uno de los fundamentos de un sistema de control de constitucionalidad o de supremacía constitucional tiene como fundamento proteger derechos fundamentales? Y limitar la toma de decisiones por la regla de la mayoría, porque van de la mano las dos. Puede ser, es decir, que ningún principio, ninguna norma pudiera ir en contra de la Constitución Nacional, o sea, con una ley. Bien, arrancamos por ahí diciendo, el control de constitucionalidad consiste en revisar que ninguna norma inferior vaya en contra de la norma superior, que es la Constitución. ¿Para qué nos interesa eso? Además de una cuestión lógica, es decir, y sí, si hay algo que lo ponemos más importante que otra cosa, bueno, tiene que haber una consecuencia si lo que está por debajo va en contra de lo que está por encima. Y la consecuencia es la nulidad. Ahora, ¿para qué hacemos eso? ¿Porque nos gustan los jueguitos de poner bloque arriba y bloque abajo y porque sí? No. Decimos, al menos una hipótesis es, hacemos esto porque queremos proteger derechos fundamentales. Para que no se vulneren los derechos humanos. ¿Y por qué hablamos para que no se vulneren los derechos humanos? ¿Dónde están previstos esos derechos humanos? Y los convenios internacionales como el derecho a la salud, el derecho a... Justamente en esas normas superiores, o una característica de esas normas superiores, es que es allí donde solemos incluir dos cosas, digamos. Por un lado, los derechos fundamentales, los derechos humanos, ¿no? Estas normas, ¿qué características tienen? Además de ser supremas, de haber sido colocadas por encima. ¿Por qué creen que están por encima?
vayamos a una cuestión más de procedimiento, pero que no es menor. Se necesita una misma A ver, porque mayoría, una misma situación para... Anda esto, pero... es una convención donde los países, digamos, que se juntaron para firmar este acuerdo, se hizo, bueno, Olvídense de los tratados internacionales, hablemos solo de la Constitución, así no nos confundimos. Bueno, hay que establecer un orden. Dentro de ese orden que se implementa por medio de las normas, se van acogiendo determinados tipos de comportamientos. Entonces, aquellos que se escapan de la funcionalidad correspondiente a las mismas, ahí surge ese control de constitucionalidad para ver si en cierta manera tienen el correlato adecuado que la propia sociedad y la legislación llevó adelante por intermedio de expresarla. Bien, ahora, ¿por qué la sociedad o por qué en un ordenamiento jurídico le damos cierta primacía a determinadas normas como la Constitución y una inferior a otras normas? ¿Y no lo podríamos cambiar todo el tiempo? ¿No podría reunirse? A ver, vamos a hacerlo más por el absurdo. ¿No podría reunirse el Congreso mañana y cambiar la Constitución? No, tendría que llamar a una asamblea legislativa de cierta manera. A una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, o sea que el acuerdo que se necesita es mayor o menor. Mayor. Es mucho mayor. Entonces, partimos de la base de que las normas superiores, la Constitución Nacional, la norma fundamental de un Estado, requiere de un acuerdo muy amplio o mucho más amplio que la normativa, digamos, que se va sancionando cuando hay un Estado que ya está constituido, que tiene un órgano constituido que es un Congreso, que va sancionando leyes con determinadas mayorías. Por eso también para los tratados de derechos humanos, que se les quiere conceder jerarquía constitucional, se requiere una mayoría especial. Luego de aprobado el tratado se requieren 2/3 del Congreso para concederles ese mismo estatus constitucional, porque se necesita un acuerdo muy amplio entre los representantes de la mayor parte posible de la sociedad. Y en esos acuerdos amplios es muy difícil que nos pongamos de acuerdo sobre cuestiones coyunturales, como por ejemplo, voy a ir también con ejemplos muy absurdos, vamos a destinar un 10% del presupuesto a educación. Tal vez estaría bueno hacerlo, pero no encontramos ese tipo de cláusulas en la Constitución. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando se constituyen los poderes, y cuando cada 4 años elegimos presidente o cada 2 años renovamos autoridades legislativas, los distintos partidos políticos tienen distintas plataformas y tal vez hay un gobierno o un partido político que cree que la educación no debería ser un derecho, que es una mercancía, y bueno, entonces no voy a destinar 10% del presupuesto en la educación pública. Y hay otro modelo económico que dice, sí, vamos a invertir en educación pública. No hay posibilidad, ojalá lo hubiera, de llegar a un consenso amplio en una Asamblea Nacional Constituyente para decir, esto está en la Constitución. Y que está en la Constitución significa que es mucho más difícil después cambiarlo. No, y que no se pueden sancionar normas que vayan en contra de eso. Aparte deja de ser dinámico. Bueno, esas son, ahora vamos a ver los problemas. Empezamos por el porqué, y ahora vamos a ver esos porqué, qué dificultades tienen. El porqué, entonces, hay un autor que dice, ¿para qué sirven las cartas magnas, las cartas fundamentales, las constituciones? Para atrincherar derechos. ¿No? Entonces, nosotros acá, algún compañero dijo derecho a la salud, en las constituciones o en los tratados internacionales de derechos humanos, atrincheramos ciertos derechos, decimos, hay un consenso mayoritario que reconoce que hay ciertos derechos que son fundamentales. Y que si viene una mayoría coyuntural, no me los puede sacar. ¿No? El derecho a la libertad personal, a la libertad de cultos, a la libertad de expresión, a la libertad ambulatoria, a la salud también, a la educación, a la privacidad. El derecho a la educación. El derecho a la educación. Y aporto algo de un detalle que por ahí no es una cuestión declarativa, pero la gobernadora hace un mes atrás declaró que la educación estaba en crisis
y la intención de ellos, por lo menos declarativa en principio, que pero no correspondería por la vía constitucional, legalizar la educación pública. Bueno, no escuché eso de la privatización de la Sí, educación sí, pública. está. Lo que sí escuchamos son, digamos, distintas concepciones sobre la educación. ¿Hace falta el micrófono? Más mejor. ¿Sí? La grabación, Para acá. perdón. Sí, hay una mano que dice que sí. Lo que sí hay son distintas concepciones de, y ahora después vamos a ver, cómo llenamos de contenido a esos conceptos. Porque nosotros encontramos en una constitución o en un tratado de derechos humanos, toda persona tiene derecho a una vivienda digna. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo llenamos de contenido? O toda persona tiene derecho a educación de calidad. Ok, pero no nos adelantemos. Justamente ese carácter abierto que tienen estas declaraciones o estas concepciones o estas manifestaciones de derecho son las que hacen posible estos grandes acuerdos. Vayamos a un ejemplo de mucha actualidad. Los tratados internacionales de derechos humanos dicen que toda persona tiene derecho a la vida. ¿No? Lo interpretan igual aquellos que están en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo que aquellas personas que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero hay algo más importante. Los dos argumentan en función de ese mismo artículo. Quienes están a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo dicen: están muriendo cientos de mujeres por año en Argentina, tenemos que proteger la vida. Y el derecho a la vida significa también el derecho a formar cada uno y cada una su propio plan de vida. Entonces, si hay un embarazo no deseado, la mujer tiene derecho a voluntariamente interrumpirlo. Y quienes están en contra de esa ley, de ese proyecto de ley, o de esa posibilidad, también anclan su fundamento en el derecho a la vida y dicen: se está matando a una persona por nacer. Y para prevenir esos que ellos consideran asesinatos, o esas muertes, hay que tipificar en el Código Penal como un delito las interrupciones de embarazo. Pero los dos argumentan en función, y no quiero que hagamos una discusión sobre el aborto, si están interesados, el miércoles que viene, miércoles 22 a las 18 horas, hay una jornada de debate sobre el tema en la universidad. Les quiero dar solamente el ejemplo de cómo un mismo concepto, vida, y todos se pusieron de acuerdo. Sí, pongamos, digamos, los dos grupos se pusieron de acuerdo. Bueno, la Carta Fundamental pongamos, toda persona tiene derecho a la vida. Ahora, la interpretación que cada uno hace luego sobre las implicancias de ese artículo son opuestas. Ni siquiera digo son distintas. Pueden llegar a ser opuestas. Sí. Yo lo que quería decir es que dentro de los contenidos hay algo que se está obviando. No solamente pasa el sistema en función de quitar o no quitar la vida, sino de la autonomía. Se le pretende a través de una manifestación de que sí se dé, que tenga autonomía a la mujer, pero si esa autonomía está asignada solamente a la mujer, también puede tener autonomía el médico que lo tiene que practicar y decir que no. Bueno, ahí se empiezan a acusar otros derechos que también todos nos ponemos de acuerdo, ¿no? El derecho a la objeción de conciencia, qué significa la autonomía personal, bueno, se ha debatido sobre la objeción institucional, la objeción personal, cuál es el rol del Estado como responsable de respetar, pero también de garantizar el acceso a los derechos, y si esto es un derecho, bueno, habrá personas que tendrán sus posibilidades de hacer una objeción de conciencia y decir: yo no lo hago, o no, habrá que ver, pero digo, ¿cuál es la característica, incluso para estos casos que mencionás vos? Que son conceptos muy generales, muy abstractos, que dan lugar, no es que pueden dar, que siempre dan lugar a discusiones, a debates, y eso es lo interesante del derecho. Y por eso arrancamos siempre diciendo: no hay respuestas correctas. Y si hay respuestas correctas, es imposible que nos pongamos de acuerdo sobre cuál es esa respuesta correcta. Lo que va a haber son mejores o peores argumentos, siempre. Y una lucha política por conseguir persuadir a la mayor cantidad de gente de que nuestra interpretación es la correcta.
También, Ahora, con los derechos fundamentales, incluso con esta vaguedad y con esta abstracción conceptual, no lo dejamos librado a la interpretación de las mayorías. Sino, y ya nos adelantamos al problema, pero bueno, vamos a volver. Volvamos y olvidémonos de todas estas subjetividades. Supongamos que cuando llegamos a esos acuerdos, estábamos todos muy felices creyendo, bueno, ahora nos pusimos todos de acuerdo, sí, hay que proteger la vida. No nos empezamos a hacer todos estos cuestionamientos. ¿Para qué una sociedad organiza de esa manera sus reglas básicas, estableciendo jerarquías normativas y sistemas para controlar esa jerarquía normativa? Y nosotros apuntamos dos. La primera es la protección de derechos fundamentales. ¿Alguien se anima a decir por qué entendemos que uno de los fundamentos de un sistema de control de constitucionalidad o de supremacía constitucional tiene como fundamento proteger derechos fundamentales? Y limitar la toma de decisiones por la regla de la mayoría, porque van de la mano las dos. Puede ser, es decir, que ningún principio, ninguna norma pudiera ir en contra de la Constitución Nacional, o sea, o una ley. Bien, arrancamos por ahí diciendo, el control de constitucionalidad consiste en revisar que ninguna norma inferior vaya en contra de la norma superior, que es la Constitución. ¿Para qué nos interesa eso? Además de una cuestión lógica, es decir, y sí, si hay algo que lo ponemos más importante que otra cosa, bueno, tiene que haber una consecuencia si lo que está por debajo va en contra de lo que está por encima. Y la consecuencia es la nulidad. Ahora, ¿para qué hacemos eso? ¿Porque nos gustan los jueguitos de poner bloque arriba y bloque abajo y porque sí? No. Decimos, o al menos una hipótesis es, hacemos esto porque queremos proteger derechos fundamentales. Para que no se vulneren los derechos humanos. ¿Y por qué hablamos para que no se vulneren los derechos humanos? ¿Dónde están previstos esos derechos humanos? Y los convenios internacionales como el derecho a la salud, el derecho a... Justamente en esas normas superiores, o una característica de esas normas superiores, es que es allí donde solemos incluir dos cosas, digamos. Por un lado, los derechos fundamentales, los derechos humanos, ¿no? Estas normas, ¿qué características tienen? Además de ser supremas, de haber sido colocadas por encima. ¿Por qué creen que están por encima? Vayamos a una cuestión más de procedimiento, pero que no es menor. Se necesita una misma mayoría, una misma situación para... Anda esto, pero... Es una convención donde los países, digamos, que se juntaron para firmar este acuerdo, se hizo bueno. Olvídense de los tratados internacionales, hablemos solo de la Constitución, así no nos confundimos. bueno, hay que establecer un orden. Dentro de ese orden que se implementa por mediante las normas, se van acogiendo determinados tipos de comportamientos. Entonces, aquellos que se escapan de la funcionalidad correspondiente a las mismas, ahí surge ese control de constitucionalidad para ver si en cierta manera tienen el correlato adecuado que la propia sociedad y la legislación llevó adelante por intermedio de expresarla. Bien, ahora, ¿por qué la sociedad, o por qué en un ordenamiento jurídico le damos cierta primacía a determinadas normas, como la Constitución, y una inferior a otras normas? ¿Y no lo podríamos cambiar todo el tiempo? ¿No podría reunirse? A ver, vamos a hacerlo más por el absurdo. ¿No podría reunirse el Congreso mañana y cambiar la Constitución? No, tendría que llamar a una asamblea legislativa, de cierta manera. A una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, o sea que el acuerdo que se necesita es mayor o menor. Mayor. Es mucho mayor. Entonces, partimos de la base de que las normas superiores
la Constitución Nacional, la norma fundamental de un Estado, requiere de un acuerdo muy amplio, o mucho más amplio, que la normativa, digamos, que se va sancionando cuando hay un Estado que ya está constituido, que tiene un órgano constituido que es un Congreso, que va sancionando leyes con determinadas mayorías. Por eso también para los tratados de derechos humanos, que se les quiere conceder jerarquía constitucional, se requiere una mayoría especial. Luego de aprobado el tratado se requieren 2/3 del Congreso para concederles ese mismo estatus constitucional, porque se necesita un acuerdo muy amplio entre los representantes de la mayor parte posible de la sociedad. Y en esos acuerdos amplios es muy difícil que nos pongamos de acuerdo sobre cuestiones coyunturales, como por ejemplo, voy a ir también con ejemplos muy absurdos, vamos a destinar un 10% del presupuesto a educación. Tal vez estaría bueno hacerlo, pero no encontramos ese tipo de cláusulas en la Constitución. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando se constituyen los poderes, y cuando cada 4 años elegimos presidente, o cada 2 años renovamos autoridades legislativas, los distintos partidos políticos tienen distintas plataformas, y tal vez hay un gobierno o un partido político que cree que la educación no debería ser un derecho, que es una mercancía, y bueno, entonces no voy a destinar 10% del presupuesto en la educación pública. Y hay otro modelo económico que dice, sí, vamos a invertir en educación pública. No hay posibilidad, ojalá lo hubiera, de llegar a un consenso amplio en una Asamblea Nacional Constituyente para decir, esto está en la Constitución. Y que esté en la Constitución significa que es mucho más difícil después cambiarlo. No, y que no se pueden sancionar normas que vayan en contra de eso. Aparte deja de ser dinámico. Bueno, esas son, ahora vamos a ver los problemas. Empezamos por el porqué, y ahora vamos a ver esos porqué, qué dificultades tienen. El porqué, entonces, hay un autor que dice, ¿para qué sirven las cartas magnas, las cartas fundamentales, las constituciones? Para atrincherar derechos. ¿No? Entonces, nosotros acá, algún compañero dijo derecho a la salud. En las constituciones o en los tratados internacionales de derechos humanos, atrincheramos ciertos derechos. Decimos, hay un consenso mayoritario que reconoce que hay ciertos derechos que son fundamentales. Y que si bien una mayoría coyuntural no me los puede sacar, ¿no? El derecho a la libertad personal, a la libertad de cultos, a la libertad de expresión, a la libertad ambulatoria, a la salud también, a la educación, a la privacidad. El derecho a la educación. El derecho a la educación. Y aporto algo de un detalle que por ahí no es una cuestión declarativa, pero la gobernadora hace un mes atrás declaró que la educación estaba en crisis y la intención de ellos, por lo menos declarativa en principio, pero no correspondería por la vía constitucional, legalizar la educación pública. Bueno, no escuché eso de la privatización de la educación pública. Lo que sí escuchamos son, digamos, distintas concepciones sobre la educación. ¿Hace falta el micrófono? Más mejor. ¿Sí? La grabación, perdón. Sí, hay una mano que dice que sí. Lo que sí hay son distintas concepciones de, y ahora después vamos a ver, cómo llenamos de contenido a esos conceptos. Porque nosotros encontramos en una constitución o en un tratado de derechos humanos, toda persona tiene derecho a una vivienda digna. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo llenamos de contenido? O toda persona tiene derecho a educación de calidad. Ok, pero no nos adelantemos. Justamente ese carácter abierto que tienen estas declaraciones o estas concepciones o estas manifestaciones de derecho son las que hacen posible estos grandes acuerdos. Vayamos a un ejemplo de mucha actualidad. Los tratados internacionales de derechos humanos dicen que toda persona tiene derecho a la vida. ¿No? Lo interpretan igual aquellos que están en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo que aquellas personas que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero hay algo más importante. Los dos argumentan en función de ese mismo artículo.
quienes están a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo dicen: están muriendo cientos de mujeres por año en Argentina, tenemos que proteger la vida. Y el derecho a la vida significa también el derecho a formar cada uno y cada una su propio plan de vida. Entonces, si hay un embarazo no deseado, la mujer tiene derecho a voluntariamente interrumpirlo. Y quienes están en contra de esa ley, de ese proyecto de ley, o de esa posibilidad, también anclan su fundamento en el derecho a la vida y dicen: se está matando a una persona por nacer, y para prevenir esos, ellos consideran asesinatos, esas muertes, hay que tipificar en el Código Penal como un delito las interrupciones de embarazo. Pero los dos argumentan en función, y no quiero que hagamos una discusión sobre el aborto, si están interesados, el miércoles que viene, miércoles 22 a las 18 horas, hay una jornada de debate sobre el tema en la universidad. Les quiero dar solamente el ejemplo de cómo un mismo concepto, vida, y todos se pusieron de acuerdo. Sí, pongamos, digamos, los dos grupos se pusieron de acuerdo. Bueno, la Carta Fundamental, pongamos, toda persona tiene derecho a la vida. Ahora, la interpretación que cada uno hace luego sobre las implicancias de ese artículo son opuestas. Ni siquiera digo son distintas. Pueden llegar a ser opuestas. Sí. Yo lo que quería decir que dentro de los contenidos hay algo que se está obviando. No solamente pasa el sistema en función de quitar o no quitar la vida, sino de la autonomía. Se le pretende a través de una manifestación de que sí se dé, que tenga autonomía a la mujer, pero si esa autonomía está asignada solamente a la mujer, también puede tener autonomía el médico que lo tiene que practicar y decir que no. Bueno, ahí se empiezan a acusar otros derechos que también todos nos ponemos de acuerdo, ¿no? El derecho a la objeción de conciencia, qué significa la autonomía personal. Bueno, se ha debatido sobre la objeción institucional, la objeción personal. ¿Cuál es el rol del Estado como responsable de respetar, pero también de garantizar el acceso a los derechos? Y si esto es un derecho, bueno, habrá personas que tendrán sus posibilidades de hacer una objeción de conciencia y decir: yo no lo hago, o no, habrá que ver. Pero digo, ¿cuál es la característica, incluso para estos casos que mencionás vos? Que son conceptos muy generales, muy abstractos, que dan lugar, no es que pueden dar, que siempre dan lugar a discusiones, a debates, y eso es lo interesante del derecho. Y por eso arrancamos siempre diciendo: no hay respuestas correctas. Y si hay respuestas correctas, es imposible que nos pongamos de acuerdo sobre cuál es esa respuesta correcta. Lo que va a haber son mejores o peores argumentos, siempre. Y una lucha política por conseguir persuadir a la mayor cantidad de gente de que nuestra interpretación es la correcta. También. Ahora, con los derechos fundamentales, incluso con esta vaguedad y con esta abstracción conceptual, no lo dejamos librado a la interpretación de las mayorías. Sino, y ya nos adelantamos al problema, pero bueno, vamos a volver. Volvamos y olvidémonos de todas estas subjetividades. Supongamos que cuando llegamos a esos acuerdos, estábamos todos muy felices creyendo: bueno, ahora nos pusimos todos de acuerdo, sí, hay que proteger la vida. No nos empezamos a hacer todos estos cuestionamientos. Llegamos a acuerdos fundamentales y decimos: bueno, pero ¿quién garantiza esto? Y decidimos hacer un control judicial. Decimos: no pueden ser las mayorías que van cambiando coyunturalmente las que modifiquen este acuerdo básico, sino que atrincheramos estos derechos, atrincheramos este acuerdo básico, lo sacamos de la volatilidad de la política partidaria que va cambiando y que es dinámica, que tendrá sus ventajas ese dinamismo y también tendrá sus desventajas, y decimos: no importa quién gobierne, hay ciertos derechos fundamentales que no se pueden tocar. ¿Y quién me garantiza que esto sea así? Y bueno, un poder judicial, en Argentina digo, ¿no? Un poder judicial que tiene asignada la posibilidad de ejercer el control de inconstitucionalidad. ¿Y solamente la Corte Suprema lo puede hacer? No, nos parece mejor que sea difuso.
que cualquier juez, cuando alguien le lleva una denuncia de una inconstitucionalidad, de una norma o de un acto de las autoridades o de privados que vulnera sus derechos fundamentales, para ir a este fundamento que estamos viendo, puede, y para eso hay herramientas, si habrán visto, procesal, el amparo, el habeas corpus, etc. Entonces, el fundamento filosófico, digamos, del control judicial de constitucionalidad es este, no es porque sí, no es solamente una cuestión de para que quede linda la pirámide jurídica. Detrás de la pirámide jurídica está esto que venimos conversando. Acuerdos más densos, acuerdos más mayoritarios, por así decirlo, de una sociedad que decide colocar cierto contenido, y en ese contenido está la organización institucional básica, la división de poderes, el federalismo y también los derechos fundamentales. Y cuando se ejerce el control de constitucionalidad, se hace en función del contenido de la Constitución, y es este el contenido que está en la Constitución. Vamos a los problemas que algunos ya los estuvimos viendo. El primer problema es lo que se suele llamar la dificultad contramayoritaria. Problema del control judicial, ¿no? De constitucionalidad. Vimos recién el debate sobre cómo un mismo concepto constitucional, derecho a la vida, puede tener dos interpretaciones totalmente opuestas. Y la pregunta, para ponerla en criollo, es ¿quiénes son los jueces para resolver esta cuestión que nos importa a todos? ¿Qué legitimidad democrática tiene? ¿Qué control de la sociedad y de sus actos tiene? Ni hablemos de la actualidad argentina. ¿Quién los eligió? ¿Quién los puso ahí? ¿Quién los controla? Eso se suele denominar en la teoría como la dificultad contramayoritaria. El poder judicial es un poder contramayoritario. Ustedes saben, los jueces en Argentina gozan de estabilidad en sus cargos, son vitalicios, ¿no? Salvo que se los remueva por un juicio político. Y su forma de selección, ahí se podría justificar y decir, bueno, tienen una raíz de cierta representatividad, porque bueno, ¿cómo es la forma de selección de los jueces? No lo vimos todavía, ¿no? La unidad de consejo de la magistratura. Pero ya lo vamos a ver. Y en el libro es la unidad 6 del libro. Después de competencia. El capítulo 6. Primero vemos competencia. Los chicos de Ariana. Sí. Primero van a ver, yo soy Valeria. Chicos de Ariana, competencia. Sí. El 31 de agosto empezamos con competencia originaria, por apelación, y después hicimos un cambio. Ah, ok. Y se improvisó un cambio. Ariana quería que primero fijar bien todo el tema de competencia, después del parcial vamos a empezar con originaria, después por apelación y ahí consejo de la magistratura. Está bien. Pero creo que está así, ¿eh? Tiene un programa, no, ya ni me acuerdo. Es así. Más o menos, Sí. pues estaba metido consejo de la magistratura y dijo, para no marearlos, primero bien competencia. Termina en competencia primero. Bueno, esto lo van a ver después, pero ¿cómo es el sistema de selección? Después de la reforma del 94, se crea un órgano que es el Consejo de la Magistratura, que ustedes lo van a tener que estudiar y van a estudiar un fallo en el que se cuestionan ciertas modificaciones a la ley de Consejo de la Magistratura, y a los jueces se los designa con un acto que se llama federal complejo, que intervienen dos poderes, a propuesta del Poder Ejecutivo, pero con acuerdo del Senado, pero no a cualquiera, sino a jueces que quedaron en una terna luego de un concurso. Pero de todas maneras intervienen dos órganos que tienen legitimidad democrática, digamos, el presidente, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación en la designación de los jueces. La cuestión es, no tiene la misma representatividad que puede tener un legislador, que se lo vota, digamos, directamente, y que tiene un periodo de ejercicio de su cargo,
¿no? Que renueva o no renueva esa legitimidad en función de cómo la ejerce, hasta los 75 años. A los 75 años, con un nuevo acuerdo, si se evalúa que está en condiciones, no solamente por la buena conducta, sino por, qué sé yo, cuestiones físicas, cuestiones de capacidad de trabajo, etcétera, etcétera, si está en condiciones de seguir, se le otorga un acuerdo para que esté por 5 años más. Eso se planteó así en la reforma del 94. El juez Fait ya era juez de la Corte Suprema en el año 94 y planteó en el famoso fallo Fait la inconstitucionalidad de la Constitución Nacional. Porque él había sido elegido juez de la Corte Suprema Previo. a la reforma. Y ¿qué iban a decir los jueces que algún día iban a cumplir 75 años? ¿Que tenía razón Fait o que no tenía razón? Le dieron la razón en el famoso fallo Fait del año 99. Y luego de este precedente de Fait, todos los jueces, cuando llegaban a ese umbral, iniciaban una acción judicial porque, ahora vamos a ver, ¿cuál es una de las características del control de constitucionalidad? ¿A quién se aplica? Cuando un juez declara la inconstitucionalidad de una norma. Si llega un mate acá, agradezco. Cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma, ¿se deroga esa norma con carácter general o se aplica solamente ese caso concreto? Entonces, el caso Fait era para Fait. Y si después el doctor Pérez Teruel tenía miedo de llegar a los 75 y que lo jubilaran, todavía no fue el doctor Pérez Teruel, iniciaba la acción, solicitaba la declaración de inconstitucionalidad respecto de él o de ella, y eso es lo que hizo Hayton de Nolasco. Antes de cumplir 75 años, o a punto de cumplir 75 años, solicita que se declare la inconstitucionalidad, teniendo el precedente de Fait. La jurisprudencia de la Corte era Fait. ¿Qué hace el juez de primera instancia? ¿Le da la razón a Hayton o no le da la razón a Hayton? ¿Alguien sabe? ¿Leen los diarios ustedes? ¿Sigue siendo juez a Hayton? Y bueno, entonces, ¿le dieron la razón o no le dieron la razón? Le dieron la razón a Hayton, en primera instancia. ¿Qué pasó en el medio? El demandado, ¿qué es el Estado? Acá esto nos fuimos del tema, pero es importante para entender cómo leer una sentencia. Este es un ejemplo de cómo leer una sentencia. Hayton inicia el pedido de inconstitucionalidad con la doctrina Fait vigente. Se rumoreaba que la Corte iba a cambiar esa jurisprudencia, porque tenía un fallo pendiente, una causa pendiente, en el caso Schifrin, que era un camarista de La Plata. Se rumoreaba que la Corte iba a cambiar la jurisprudencia del Fait. Hayton de Nolasco, miembro de la Corte Suprema, está por cumplir los 75 años, inicia su acción. El juez de primera instancia, rapidito, antes que la Corte cambie la jurisprudencia, le concede la solicitud. Lo que suele hacer, y lo que hizo siempre el Estado en todos los casos anteriores, porque es una obligación que tienen los abogados del Estado, es apelar las sentencias en contra. ¿Se entiende? No queda firme eso, sino que el Estado tiene que apelarlo, luego tiene que resolver la Cámara. Si la Cámara vuelve a confirmar la sentencia en primera instancia, los abogados del Estado tienen que apelar y presentar el recurso extraordinario hasta que llegue a la Corte. Siempre, en todos los casos. ¿En el caso de Hayton sucedió eso? No. En el caso de Hayton, el Estado no apeló esa sentencia en primera instancia. Por lo tanto, quedó firme. Y a la semana, la Corte Suprema resuelve el caso Schifrin, que dice: la doctrina Fait está equivocada. No es inconstitucional la reforma que exige la jubilación de los jueces a los 75 años, aunque vengan designados con anterioridad al 94. Así que, señor Schifrin, usted cumplió 75 años, si no tiene el acuerdo para seguir 5 años más, jubílese. Y esta es la nueva doctrina de la Corte. ¿Se le aplica a la jueza Hayton de Nolasco? No, porque ya tiene una sentencia firme.
¿Tiene una sentencia firme de la Corte Suprema? No, porque los abogados del Estado, que son instruidos por el Poder Ejecutivo, no apelaron, porque si hubieran apelado el caso todavía estaría vivo y muy probablemente la Corte se vería obligada a tomar la misma decisión que en Schifrin. Entonces la pregunta, antes que vos hagas una, es ¿qué independencia puede tener un juez de la Corte que mantiene su cargo en las condiciones que lo mantiene la doctora Hayton de Nolasco? ¿Qué independencia respecto del Poder Ejecutivo puede tener? Pregunta. Lo que pasa es que para mí el caso Fight yo no lo entendía, lo entendí cuando lo leí el año pasado. Porque Fight, el tipo fue elegido, el señor Fight, no como el grupo económico, ponerle que te lo tiren. El tipo fue elegido, creo que en el 82, 83 fue el primero no elegido por Alfonsín. Entonces yo ahora, en este momento me imagino a la Hayton de Nolasco, que es una de las primeras, no es una, ¿no?, de sexo femenino que llega al máximo tribunal. Es como que tiene que tener el mismo, ¿cómo se diría? El mismo nivel que Fight. Vamos, se me hace eso, ahora en este momento se me está haciendo eso. Es como que hay que respetarlo porque sí, pero sí. Puede ser, no sé, yo hago las preguntas y ustedes, cada uno llega a su interpretación. Eso es lo que uno, y acá vamos, tiene que considerar a la hora de leer una sentencia. El contexto. Si usted, el contexto. Entonces, si ustedes van a leer la sentencia de Hayton de Nolasco en primera instancia, que hay que ver toda la causa, porque hay cosas que no están en la sentencia, que el Estado no apeló, no figura en la sentencia. ¿Dónde están los diarios? ¿No? Ahí tenemos dos sentencias, una de Hayton en primera instancia y otra de Schifrin de corte, posterior. ¿Qué pasó en la causa Hayton? Sabiendo lo que iba a pasar en la corte, que la corte estaba por resolver eso. Bueno, alguno puede decir, los abogados del Estado no tenían por qué saber que iba a salir Schifrin. Bueno, también hay que leer los diarios y ver si se rumoreaba, si no se rumoreaba. Pero esto es un ejemplo de cómo leer sentencias, que cada uno puede tener interpretaciones distintas. Tal vez la razón fue para decir, bueno, es una mujer, dejémosla. Y también se podría haber jubilado y se podría haber nominado a otra mujer. Sin embargo, se nominaron los dos nuevos miembros de la Corte, son hombres, ¿no? Son Rosenkrantz y Rosati. Pero bueno, también puede ser una cuestión política. Digo, cada uno llegará a interpretaciones distintas. Lo que digo que es importante, y que hace el título de este seminario, que era cómo leer una sentencia, es que no nos quedemos solamente con los argumentos explicitados en una sentencia, sino que hay un montón de hechos que suceden alrededor que son tan o incluso más importantes para entender las verdaderas razones de las decisiones, ¿no? Ir más allá del fallo, averiguar el contexto, que es un poco también lo que se les pidió para la parcial con respecto de Castillo y Rodríguez Pereira, y claramente lo vimos en Rodríguez Pereira cuando los más grandes sabemos lo que es el servicio militar obligatorio y los chicos que vienen del secundario tienen que por ahí, si no lo saben porque no lo vivieron, porque son chicos que no llegan a mente, tienen que hacer como esta averiguación del contexto que rodea a determinado fallo. Ahí hay dos cuestiones y está muy bien. Cada cuestión generacional, a veces, depende de la temática. A veces es una ventaja mirarlo contemporáneamente, porque uno entra a los diarios, prende la tele, pero incluso a veces también estar en el medio de esa realidad a uno lo hace perder perspectiva, y a veces con el tiempo, luego de sucedidos un montón de hechos o desencadenados algunos hechos, puede entender, esto fue por tal razón. Depende de cada uno, ¿no? Pero no sé si soy claro en lo que quiero explicar. Es como que a veces uno está viviendo un microclima y no termina de entender, porque está en el medio de ese proceso. Y también no se va porque lo está viviendo en carne propia.
Y capaz que cuando toma distancia y se aleja y dice, hace 5 años pasó tal cosa, ah, debe haber sido por esto. Pueden haber casos donde a alguien de ustedes se le pregunta, ¿qué opinas de tal tema? Y decir, no sé, no tengo una postura tomada, déjame que estudio, o déjame que veo, déjame que pienso. Pero cuando hay convicciones tan fuertes, tan arraigadas, es un poco más difícil. Y estas exigencias, sobre todo en el derecho de argumentar, de dar razones públicas, o sea, de dar razones que se le puedan aplicar a todas las personas, no solamente a los que comparten ciertas convicciones personales, no evita que esas personas tomen esas decisiones o esas opiniones, que las tienen tan arraigadas, pero al menos las fuerza a tener que dar otros argumentos o dar otras razones. Y a veces en ese forzar a las personas quedan en evidencia la falta de razonabilidad, como personas que puedan decir, no me importa, no leí el proyecto, o puede haber violaciones intrafamiliares que no son violentas. Si no estuvieran ciertas personas forzadas a tener que dar razones públicas, tal vez no dirían la barbaridad que dicen. Entonces, a veces algún sentido puede tener para enriquecer el debate democrático. ¿Cambiaron de posición esas personas? No se movieron un ápice. Ahora, quedaron totalmente en offside, porque se les exigió. Decime por qué. Decime las razones. Explícamelas. Y esto que yo me estoy refiriendo a un debate parlamentario es un ejercicio que nosotros, como abogados y abogadas, estudiantes, profesores, como operadores del derecho, digamos, tenemos que hacer. Y tiene un sentido. ¿Es automática el resultado? No. Pero si nosotros decimos, no puede ser que se escriban sentencias de 150 páginas y cada juez con su voto, ¿cómo hacemos para leer eso? Y acá hay ejemplos de fallos que están ordenados, que son entendibles, y hay otros que yo sé que les cuesta un montón leerlos. Pero hay que leerlos para cuestionar. ¿Se puede escribir así? ¿Para quién es el derecho? ¿Para unos pocos que pudieron hacer una carrera universitaria de 5 años? ¿O están resolviendo cuestiones de personas que tienen un abogado, pero que no son abogadas? Son ellas las que tienen que entender qué es lo que se está resolviendo y por qué se está resolviendo algo respecto de ellos. No su abogado para que después se lo traduzca. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Explico? Entonces, esto me parece que es fundamental. Tratar de ser conscientes, a veces es difícil cuando a uno le toca ejercer un rol, de la importancia de explicitar las verdaderas razones de la decisión. Y no siempre están, les diría que casi nunca están las verdaderas razones de la decisión en una ley, mucho menos en una sentencia, que están escritas con latinazgos, con idas y venidas y qué sé yo, y después se resuelve. Es muy importante que seamos capaces de esos fallos difíciles, leerlos, analizarlos, entenderlos. ¿Y cuál es la clave para leer la sentencia? Que ustedes sean capaces de reconocer cuál es el problema. Si llegó un fallo, y más si llegó un caso a la Corte y la Corte lo resolvió, es porque había un problema. La Corte, ustedes saben, o habrán leído en el libro, no está obligada a tomar y resolver por sí o por no, con argumentos, todos los casos que le llegan. A la Corte llegan miles de recursos extraordinarios por año y la Corte puede simplemente poner lo que se llama una plancha, o sea, una hoja que ya está escrita, que lo único que hay que poner son los datos, es un formulario que invoca el artículo 280 del Código Procesal y desestima el recurso, sin tener que dar ninguna argumentación. ¿Qué control tenemos como sociedad de eso? ¿No? ¿De qué argumentos puede explicitar la Corte para tomar un fallo o no tomar un fallo? Por otro lado se dice, bueno, pero operativamente es imposible que tome todos los casos.
Pero ¿cuál es la situación que generamos? Acá me voy de tema, pero son cuestiones que me parece que son fundamentales para entender el sistema y los problemas que tenemos Claro, con el también sistema. no hay un control para el control. Se da, eso desde ya, es la gran pregunta. ¿Quién custodia a los guardianes? ¿Quién custodia a los guardianes de la Constitución? Entonces, cuanta más discrecionalidad se le da, más arbitrariedad puede haber. Justamente la clave del derecho y de los diseños institucionales es tratar de acotar esos márgenes de abuso de poder. Ahora, si a la Corte le llegan 20.000 recursos extraordinarios por año, estoy tirando un número sin acordarme, así que no debería ser ni cerca ni lejos, no tengo idea, pero están las estadísticas, podríamos buscarlas. Y la Corte dice, tengo capacidad para resolver 100 por año. Tiene una discrecionalidad absoluta. ¿Por qué eligió esas 100 y no las otras 19.900? Va a ser un recorte. Y ese recorte va a ser así, o va a ser en función de intereses que nadie va a poder controlar. Porque a una causa la puede rechazar, y al menos sin argumentos, pero sabemos que dijo que no. Y otra causa la puede tener ahí, dormidita, por los siglos de los siglos, y no tiene plazo tampoco para decir que sí o que no. Y no se puede prejuzgar también como que no tengan convicción de observarlas por razones a lo mejor operativas. ¿Cómo? Que tampoco se los puede prejuzgar a ellos, que no tengan convicción por razones Claro, porque hay una cuestión material que es, estoy desbordado. O sea, hay una excusa que es, bueno, vení y léelas todas vos. O sea, tengo todo este salón lleno de expedientes. Cada expediente tiene 20 cuerpos. Bueno, vení y léelos. Está bien. Los jueces de la Corte tienen sus secretarios y prosecretarios letrados. Son alrededor de un cuerpo de 200 profesionales que tienen rango de jueces o de camaristas. Son profesionales de excelencia que hacen el trabajo grueso, digamos, no están para ir a buscar jurisprudencia a la biblioteca, ¿no? También son parte de la toma de decisión, o acompañan a los jueces de la Corte en la toma de decisión. Pero es cierto que materialmente es algo muy difícil, pero institucionalmente tampoco hay requisitos para tratar de limitar esa discrecionalidad. Decir, bueno, hay un plan, la Corte Suprema de Estados Unidos, por ejemplo, cuando se presenta un certiorari, se llama un recurso que es similar al recurso extraordinario federal argentino, la Corte Suprema de los Estados Unidos fija fechas de audiencia. Tiene un cronograma, tiene un calendario de trabajo. Y esas audiencias le dan la posibilidad al apelante, al que dice tenés que tomar este caso, a tener sus 10 segundos, sus 10 minutos de fama ante la Corte y decir, este caso es muy importante y vos, entre los miles que te llegan, tenés que elegir este, y todo el argumento es decir, este caso es muy importante. Sí, bueno, se cumplen los requisitos, está la cuestión federal, todo lo que nosotros vemos. Pero ¿cuál va a ser la verdadera razón por la cual la Corte Suprema de Estados Unidos, pero también la Argentina, decide tomar un caso o no? ¿Es importante o no es importante? Si tengo 20.000, tengo que elegir 100, ¿cuáles voy a elegir? Y los que creo que tienen más relevancia. Algunos por su relevancia los dejaré a un costado, porque no quiero meterme en quilombos. ¿Pero está bien eso? Entonces, un sistema que obliga a la Corte a decir por sí o por no, aunque sea sin argumentos, pero tener un tiempo, creo que sería un avance. Es decir, bueno, los recursos llegan. A tal fecha, la Corte tiene que determinar estos sí y estos no. Y hay certidumbre. Si fuera con argumentos, mejor, ¿no? Si fuera con la posibilidad de al menos que las partes puedan argumentar en una audiencia por qué su caso es más importante que otros, por qué es importante que la Corte resuelva para sentar jurisprudencia en una cuestión que tal vez está dividida en las resoluciones de los tribunales inferiores y por lo tanto hace falta que la Corte unifique, aunque sus
jurisprudencia no sea automáticamente obligatoria, sienta un precedente, como ustedes saben, por la propia jurisprudencia de la Corte dice, tiene que ser tenido en cuenta y solamente se pueden apartar los jueces si dan argumentos que no hayan sido tenidos en cuenta con anterioridad por la Corte Suprema. O una BTV del derecho y mandarlos a los tribunales de origen. ¿Cómo? O una BTV del derecho Una BTV. y mandarlos a su origen. Y puede reenviar también y dar ciertas pautas. Bueno, el otro problema, entonces acá estamos con la dificultad contramayoritaria. ¿Quién nos eligió? Estamos hablando en general, no solamente de los jueces de la Corte Suprema. A los jueces de la Corte Suprema, como ustedes saben, también son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, no con este procedimiento previo de concurso para el resto de los jueces. Pero tienen la misma característica de inamovilidad en sus cargos, mientras dure su buena conducta, hasta los 75 años, salvo Jaime de Nolasco, por las razones que ya vimos. Y el otro tema que ya estuvimos conversando es el problema de la brecha interpretativa. Hay una distancia entre lo que dice la Constitución y lo que los jueces dicen que dice la Constitución. Y el ejemplo lo vimos con el derecho a la vida, ¿no? Tenemos un concepto, parece que está ahí, es objetivo, pero algunos dicen el derecho a la vida me permite o me exige incluso. Perfectamente alguien podría presentar la inconstitucionalidad del artículo 86 del Código Penal y decir es contrario al derecho a la vida que el Código Penal argentino sancione los abortos. Porque mantener abortos clandestinos implica la muerte no solamente de la persona por nacer, sino también de la mujer. Y esa criminalización implica la clandestinidad, y la clandestinidad conlleva la muerte. Por lo tanto, es contrario al artículo 4 de la Convención Americana que garantiza el derecho a la vida. Perfectamente alguien podría llevar ese caso. Y viceversa. De hecho, ante el temor de que saliera aprobado el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, ya algunos grupos empezaron a decir hay que plantear la inconstitucionalidad de esta ley. Porque permitir abortos es contrario al derecho a la vida. Entonces hay evidentemente una distancia, una brecha entre esos conceptos sobre los que nos hemos puesto de acuerdo inmensas mayorías, ¿no? Porque están en una constitución, pero que justamente lo que permitió que nos pusiéramos de acuerdo tantas personas es que son muy abstractos, son muy vagos. Ya los de la Constitución son conceptos que admiten, digamos, muchas interpretaciones. Los tratados de derechos humanos, que fueron jerarquizados al mismo nivel que la Constitución, incluyen aún un nivel superior de abstracción y de vaguedad. Lo cual tiene su ventaja, porque la gama de derechos es mayor, porque las posibilidades, digamos, de impugnación de normas contrarias a esos derechos fundamentales encuentran herramientas más potentes, pero ojo, que también le otorga más discrecionalidad a los jueces. Y que, por ejemplo, en un fallo reciente de la Cámara de un juez, que lo voy a nombrar, de la Contencioso Administrativo Federal, la Capital Federal, se planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Educación Superior por garantizar el acceso irrestricto. De la Ley de Educación Superior, la que está vigente. La vigente, con la última modificación, la de 2015, que se llama Ley Puigros, pero que modifica la Ley de Educación Superior, dice el acceso a la educación es un derecho, la educación superior es un derecho, el acceso debe ser irrestricto, o sea que no puede haber restricciones por cuestiones de discriminación, no puede haber cursos de ingreso que sean excluyentes o discriminadores, puede haber cursos de ingreso como el que tienen ustedes, como el que hicieron ustedes, el SIU, que es un curso nivelador, pero no pueden haber cursos que sean, o como es el CBC, la OA, que implica aprobar 6 materias, etc. Pero lo que no puede haber son herramientas excluyentes o discriminadoras.
Eso significa, ¿cómo podría ser que apenas empiezas la universidad te toma un examen? Sin darte ninguna herramienta o posibilidad de nivelarte y decir, va a ser así o va a ser así. Ahora bien, una universidad dijo o planteó la inconstitucionalidad de esta norma y dijo, esto vulnera mi autonomía, que también está en la Constitución. Hoy hablamos de autonomía respecto a la persona. Bueno, autonomía también es un concepto muy amplio. Y esta universidad entendió que autonomía significa que puede hacer lo que quiere, incluso por encima de las leyes. Y que no debía garantizar el acceso irrestricto, porque podía poner el curso de ingreso o las limitantes al ingreso que se le antojara, sin ningún tipo de restricción legal. Y acá viene el punto al que quería ir. En la sentencia de este juez de primera instancia, este fallo ahora fue confirmado por Cámara y fue apelado por el Ministerio Público ante la Corte Suprema y todavía está pendiente de tratamiento por la Corte, está ahí, no se sabe si lo va a agarrar o no, y hace 2 años. Pero ¿cuál fue el argumento del juez de primera instancia? Invocó un tratado internacional de derechos humanos para decir que no debía haber acceso irrestricto. O sea, para ir en contra de los derechos humanos, se agarró de un concepto contenido en un tratado de derechos humanos. ¿Por qué? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el apartado de educación superior, dice que los estados deberán garantizar el acceso a la educación superior, de memoria lo voy a decir, o sea que me va a salir mal, en la medida de las capacidades de las personas. Entonces, ahora, hay un criterio, un estándar generalmente aceptado en materia de interpretación de tratados de derechos humanos que dice: los tratados de derechos humanos son un piso mínimo. Si después un país, en su constitución o en sus leyes, decide garantizar en mayor medida ciertos derechos, bienvenido sea. Y no se puede invocar el tratado para hacer una regresión en esas conquistas de derechos. Es el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. Sin embargo, esta sentencia, que es muy pobre argumentalmente, hace esto, invoca un tratado de derechos humanos para llegar a esta solución, que es restringir un derecho. Pero si está el examen nivelador de ingreso, el SIU, el CBC, eso ya, en cierta manera, permite... No, pero esos son casos concretos. Acá no se cuestiona un sistema de ingreso en particular. Fue en abstracto. Porque si hubiera sido un caso particular, tenemos más herramientas para discutirlo. Y es lo fundamental en derecho, ver los hechos. Bueno, veamos este curso, a ver el SIU. Gonzalo fue protagonista, digamos, cuando reformamos el ciclo de ingreso en la universidad, porque él era el secretario académico. Y pensamos un ciclo de ingreso. Bueno, teniendo fresquita la ley Puigros, ¿estamos haciendo un curso que es compatible o es incompatible con la ley Puigros? Bueno, en nuestra interpretación, eso era... Perfectamente un alumno puede decir, creo que es inconstitucional y lo planteará, yo creo que lo va a perder el caso, porque es un ciclo que para nosotros es respetuoso de la ley de educación superior. Se podría plantear del CBC, que es, digamos, más largo, implica la aprobación de materias, y probablemente también pierda un cuestionamiento de ese sistema de ingreso, porque le da la posibilidad de ingreso, de cursar, de aprobar para luego comenzar una carrera. Lo particular de este caso es que no se planteó sobre un sistema concreto. Es decir, yo tengo este sistema y creo que es constitucional, porque en realidad la universidad no lo podría haber planteado, tendría que haber sido un alumno el que cuestionara un sistema de ingreso, pero fue de alguna manera preventivo, si quieren llamarlo de alguna manera. La universidad planteó: esta ley restringe mis posibilidades, viola mi autonomía, porque no puedo establecer criterios de selección al ingreso. Bueno, ahí vimos con Arenzón un caso de una normativa también restrictiva totalmente irrazonable. Pero Arenzón
lo resuelve la Corte, bien, digamos. Declara la inconstitucionalidad de esa norma. En este caso lo que yo planteo es como lo que generalmente vemos como algo positivo, qué bueno que tenemos más tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. También, al ser tan abstractos y tan vagos ciertos conceptos, les estamos entregando más herramientas de discrecionalidad a quienes tienen que decidir, que son los jueces, que son un poder contramayoritario, que son vitalicios en sus cargos, que en el caso de los jueces de la Corte ni siquiera tienen que argumentar por qué toman un caso, por qué no lo toman, y que incluso a la hora de argumentar, como en este caso que yo les estoy contando, se utiliza un tratado de derechos humanos de manera regresiva para restringir derechos. Entonces, la brecha interpretativa es algo inevitable porque todo el tiempo estamos discutiendo y argumentando, es un problema mayor cuanto más abstractos y más vagos son los conceptos. Si nosotros hacemos una constitución y decimos todo argentino tiene derecho constitucional a ser feliz, lo podríamos hacer perfectamente y seguramente el 100% estaría de acuerdo, o el 99,9%, porque hay algunos que son malos. El tema es que ser feliz. Claro. Bueno, hay un montón de conceptos jurídicos y sobre todo cuando hablamos de derechos fundamentales, ustedes van a estudiar y hay un abuso también de esa brecha interpretativa. ¿Qué legitimidad democrática tiene para resolver? Porque así como para alguien equilibrio puede ser que haya 3 y 3, para otro puede el equilibrio decir que haya 4 y 2. Porque el que representa, le damos 4 a alguien que representa más gente. Entonces, ¿quién tiene la última palabra? ¿Por qué tiene la última palabra? En este caso lo tiene la Corte Suprema, porque ejerce el control de constitucionalidad. Ahora, le estamos dando una herramienta súper poderosa. ¿Cómo lo justificamos? Volvemos para atrás. Este enorme poder. Bueno, lo usamos para proteger derechos fundamentales. Lo usamos para limitar toma de decisiones por mayoría que afecte derechos que queremos atrincherar porque nos parece que mi libertad de culto, por ejemplo, si yo quiero ser cristiano, judío, musulmán, ateo, no puede estar sometido a la voluntad de una mayoría. Es un derecho humano que tengo yo por el solo hecho de ser persona y que el Estado lo tiene que respetar. Entonces eso lo escribimos en una Constitución y para el caso de que alguien lo quiera vulnerar, yo puedo plantear la inconstitucionalidad de una norma que yo sienta que vulnera ese derecho humano y un juez, ¿no?, va a tener el poder de declarar la inconstitucionalidad de esa norma. Ahora, para casos como este que les estoy contando yo, bueno, se podría fundamentar, tal vez, que hace a la organización democrática y ciertos derechos fundamentales, la existencia del Consejo de la Magistratura, su equilibrio, pero es el propio Poder Judicial, la Corte Suprema como parte del Poder Judicial, resolviendo sobre la constitucionalidad de una ley que la afecta a ella misma, en parte también, en parte de un sistema. ¿Qué imparcialidad puede haber en ese caso? Claramente que no. ¿No? Entonces, en esos casos uno podría decir, tendría que ser más deferente de lo que deciden los órganos políticos. También, Estas son las preguntas difíciles de derecho público, de derecho constitucional, que no las podemos soslayar. también se puede pensar que muchos estamentos profesionales de la nación que podrían integrar el Consejo de la Magistratura, tal vez incluso hasta ampliando, le podría dar mayor sustento y envergadura. La Corte, el artículo 114 ya lo van a estudiar, no quiero profundizar en esto, quería darlo como ejemplo. Da ciertas pautas de representantes de quiénes tiene que haber. Tiene que haber representantes de las universidades, representantes del Poder Ejecutivo, representantes del Congreso, representantes de la Matrícula Federal de Abogados, representantes de los jueces. Pero quedan muchos Es eso. fuera también. Está bien, pero eso ya está escrito en la Constitución. Pero el tema es que es el equilibrio. Ahora, yo el ejemplo que ponía era, bueno, y la Constitución dice que tiene que haber equilibrio acá. Bueno, ahí vamos. ¿Qué significa? ¿No? Hay una brecha interpretativa entre lo que dice la Constitución y lo que nosotros después le queremos hacer decir. Y eso es un terreno de disputa, y es un terreno de disputa argumental, pero también y fundamentalmente político. Entonces, las decisiones, ¿cómo? De contexto. Y de
y para poder entenderlo, o sea, vamos a leer el fallo Rizzo del año 2014. Podemos leer los argumentos, hay una guía de lectura sobre los argumentos. Ahora, hay que ir a leer los diarios. Hay que ir a ver, y no es que es algo de hace 50 años. Para poder entender cuál era el problema, o por qué ciertos jueces votaron de determinada manera, y el juez Zaffaroni fue el único que hizo un voto en disidencia, votó de otra, votaron así. Es un fallo que está bien escrito, y trata de dar muchos fundamentos, o sea, hay fundamentos ahí. Ahora, no son necesariamente los verdaderos fundamentos de la decisión, o los únicos fundamentos de la decisión. Sí. Para mí, podría ser un ejemplo de contexto actual, el incluido ahora el juez Arias. Es un contexto y que uno lea esto, pues no hay... Tal cual, bueno, ahí es decisión del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, del Jurado de Funcionamiento. Y también no son solamente las razones que se explicitan. Bueno, a ver. Acá nos queda media hora y quiero dejar a preguntas, porque si no... Pero yo les quiero... A ver si puedo... Perdón, sí. Entonces tiene razón Gargarella con lo que dice con respecto a... Me dejó confundido a mí Gargarella cuando lo leí el otro día, con que si los jueces... ¿Quién es un juez? Entonces me deja a mí haciéndome autopregunta en si tiene razón o no con declarar inconstitucional una norma votada por el Poder Legislativo, o que sea, si es constitucional o no. Me dejó dudando a mí Gargarella si era bien o era mal. Y sobre eso no va a haber una respuesta única. ¿Es el día o es lo que dice la Constitución o lo que dice la Corte entonces? Así. Y es lo que tenemos que, me parece a mí, que entender es que es una elección de diseño institucional. ¿No? Volvamos para atrás. El control de constitucionalidad podría ser parlamentario. Elegimos que sea judicial en nuestra constitución. Dentro de lo judicial, voy ya un poquito más tarde, pues arrancamos con esto. Dentro del modelo de control judicial de constitucionalidad, podemos elegir un sistema concentrado o un sistema difuso. Un sistema concentrado, por ejemplo, en Alemania, o en Italia, o en España, los jueces del Tribunal Constitucional no son vitalicios. No son vitalicios. Duran 5, 10, 8 años en su cargo. Y son los únicos que concentran la posibilidad de declarar inconstitucional una norma. Y generalmente, cuando lo hacen con efectos generales. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay un sistema que es mixto. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires prevé un sistema difuso, pero a la vez admite que se plantee la inconstitucionalidad directamente ante el Tribunal Superior de Justicia para que se derogue una norma. Y cuando el Tribunal Superior otorga esa solicitud de inconstitucionalidad, la cosa no queda ahí, sino que puede reintentar el Poder Legislativo, la legislatura porteña, con una mayoría agravada, con la sanción, o una revisión, o la sanción de la misma ley que considera que es constitucional. Pero después sobrevive un sistema difuso, donde se vuelve a desordenar todo, digamos. Tiene, como todo, sus ventajas y sus desventajas. No es que vamos a ir a un sistema concentrado y vamos a decir qué perfecto, qué ordenado, qué transparente, porque ahora ya sabemos que todas las declaraciones de inconstitucionalidad van a pasar por estos
sujetos a los que los vamos a seguir de cerca para ver qué fundamentos dan, y no que un niato en Mendoza declara la inconstitucionalidad de una ley que afecta a los 40 millones de argentinos porque, bueno, tenía ciertos intereses que tal vez no eran los más convenientes, y que después, como hasta que llegue a la Cámara, hasta que llegue al Tribunal Superior de la provincia y hasta que llegue a la Corte en recurso extraordinario, y con el tiempo se va dilatando y se frena una decisión estatal. Por ejemplo, Fallo Clarín. ¿Cuánto se tardó en poder implementar o intentar implementar una ley sancionada por el Congreso, que finalmente fue declarada constitucional por la Corte Suprema? Pero ¿cuánto tardó en llegar? Entonces, esto se corrió. En Argentina, dijimos, el control de constitucionalidad se supone que es difuso, que exige una controversia actual, que debe ser a pedido de parte, que tiene efecto solamente entre las partes, la declaración de inconstitucionalidad, y que es la última ratio del orden jurídico. Es el último recurso. Si al juez no le queda otra, hace la declaración de inconstitucionalidad. Si no tiene otra forma de resolver el caso. Porque es una medida extrema. Entonces, a todos estos problemas que estuvimos viendo, la dificultad contramayoritaria del Poder Judicial, la brecha interpretativa entre lo que dicen las normas con jerarquía superior, que suelen tener conceptos muy abstractos y vagos, con lo que después se puede llegar a decir o hacerles decir esos conceptos, nuestra organización institucional, ¿cómo contrapesa estos problemas que estamos viendo? Restringiendo de alguna manera el espacio en el que se puede ejercer este control de constitucionalidad. Históricamente, ¿cómo se lo restringió? Diciendo, tiene que haber una controversia, no se puede levantar un juez a la mañana y en su despacho leer el boletín oficial y decir, no, esta ley es inconstitucional. No puede. Tiene que llegarle un caso que tenga actualidad. No puede ser abstracto. No puede haber ya pasado, no puede ser futuro. En el futuro puede ser que la policía haga tal cosa, declarar la inconstitucionalidad de algo que puede hacer la policía. No, tiene que ser actual la controversia. Pero tiene su excepción, por ejemplo, FAL. Ahora vamos a ver las excepciones en la siguiente filmina. Claramente, en FAL vemos un ejemplo de un control abstracto. Ya se había producido el aborto. Y sin embargo la Corte dijo, yo lo tomo igual el caso, porque quiero decir algo al respecto. O en Rodríguez Pereira, que no fue un control a pedido de partes, igual la Corte tomó... Ahí vamos, el tercero. Debe ser a pedido de parte. En Rodríguez Pereira son todos fallos recientes. Por eso el título de la filmina es Mutaciones del control de constitucionalidad de la Argentina. Decíamos, tiene que ser a pedido de parte, y nos encontramos, cambia la doctrina, puede ser de oficio. No solamente respecto a la Constitución Nacional, sino también de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Tiene efectos entre las partes, solamente. Sin embargo, nos encontramos con, ¿qué fallos con efectos erga omnes? Alavi. Y cuando vean Rizzo, también Rizzo tiene efectos derogatorios. Quedó derogada en gran parte la llamada Ley de Democratización de la Justicia. El Poder Judicial dijo, no se aplica esta ley, vuelve a una ley anterior. Y ahora con esa ley anterior está pasando lo mismo, porque hubo una presentación de otro colegio de abogados que está queriendo volver al anterior del anterior. Y eso le fue concedido por la Cámara Federal y está pendiente del recurso extraordinario de la Corte Suprema. Es la última ratio del orden jurídico. Tenemos cada vez más jurisprudencia diciendo, respecto a estas normas hay una presunción de inconstitucionalidad. Yo la anulo. Venga usted y demuestre que está bien. Entonces, no estoy
diciendo que esto está mal. Porque muy probablemente, si miramos individualmente los fallos en los cuales se fueron dando estas mutaciones, FAL. Usted me pregunta, Federico, ¿te parece FAL una buena sentencia? Sí, claro. ¿Te parece razonable que la Corte Suprema haya tomado una decisión a pesar de que no había una controversia actual porque el aborto se había realizado? Y sí, claro, porque si no, no llegan los casos de aborto a la Corte Suprema, porque el tiempo de gestación es mucho menor que el tiempo que tarda en llegar un caso a la Corte Suprema. Claro que me parece razonable. Ahora, ¿qué efectos sistémicos tiene esa decisión o esa doctrina? ¿O puede tenerla? Si el Poder Judicial empieza a encontrar cómo estirar su poder. O su poder, estamos hablando en particular del ejercicio del control de constitucionalidad. Después hay otros poderes que tienen los jueces. Y no voy a abundar sobre eso, pero está a la vista leyendo los diarios, ¿no? ¿Dónde quedan las garantías constitucionales, las garantías procesales? Perdón, bueno, te puedo ir para atrás porque para mí, por ejemplo, vamos a uno actual, de hace poquito, que para mí es inconstitucional, el de San Martín, que es lo que le iban a plantear, la reforma previsional. A mí me afecta con lo que estamos hablando, a mí me afecta, y ahora en el verano tendría que plantearlo, escribirlo y llevarlo a San Martín, ir contra el ANSES. ¿Se planteó algo ya? ¿Llegó a la...? Sí, me parece que San Martín. Porque no va contra los derechos humanos. Tuvo sentencia favorable en primera instancia. Okay. ¿Ya salió? Yo no tengo presente el fallo. Pero es un fallo firme. Todavía no es una sentencia firme. Hay sentencia de primera instancia, me dice Gonzalo. Todavía no llegó a la pero corte. todavía no está firme porque está pelada. No solo que no llegó a la Corte, sino que no pasó por las instancias anteriores. Es un fallo de primera instancia, en su carácter de no firme todavía no. No hizo cosas juzgadas, digamos, ¿no? Entonces no marca jurisprudencia. Sí. Bueno, para terminar, algo que también está en el libro y que me gustaría que miren, que consideren, sobre todo cuando leen los fallos, acá hay algunos ejemplos. Los múltiples criterios de interpretación constitucional. ¿Cómo se llena esa brecha interpretativa? Bueno, se elige una forma de interpretar la Constitución. En Rizzo también está esto presente. Bueno, vamos a hacer una interpretación literal. Vamos a ver qué significa, palabra por palabra, vamos a ir al diccionario a ver qué significa. ¿Qué significa equilibrio según la Real Academia Española? O se podría hacer una interpretación teleológica. ¿Cuál es la finalidad de que haya equilibrio? No me importa qué significa, porque capaz que la definición de equilibrio me da, tiene que ser todos iguales. Entonces a cada estamento le tengo que dar, vamos a ese caso, ¿no? A cada estamento le tengo que dar 1, 1, 1, 1. O 2, 2, 2, 2. Pero no, a mí no me gusta la interpretación literal. Prefiero la teleológica. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, que estén igualmente representados, entonces si hay algún grupo que es mayoritario, le doy más representantes. O dinámica. Bueno, hay que ver en el contexto qué podría significar y qué nos conviene más. O según la voluntad del autor. ¿Qué quiso decir? Vamos a ver los debates de la Asamblea Constituyente del año 94, a ver, cuando dijeron equilibrio, ¿qué querían decir? O según una voluntad, una autoridad externa. Bueno, hay jurisprudencia en la Corte de Estados Unidos que dice que equilibrio significa tal cosa. Bueno, entonces vamos a seguir lo que dice la Corte Suprema de Estados Unidos. Todas nos pueden llevar a resultados distintos. Ahora, ¿qué es lo interesante? Un juez, vamos a hacer los jueces a Santiago, que tiene ganas, asume como juez, tiene que resolver su primer sentencia, tiene que, no se atiende más el teléfono, tiene que elegir un criterio de interpretación para dictar esa sentencia, y dice, yo soy admirador del juez Antonin Scalia, un famoso juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos que falleció hace algunos años, que tiene una filosofía jurídica que hace o lleva una interpretación que se llama originalista.
Él dice, yo como juez de la Corte Suprema tengo que respetar la voluntad de los padres fundadores de Estados Unidos. Entonces, cuando me llega un caso tengo que ver la voluntad del autor, de los padres fundadores. Entonces, Santiago, que es un admirador de Scalia, en su primer sentencia falla según la voluntad no de los padres fundadores de Estados Unidos, sino del legislador argentino, según lo que hable con la embajada. Luego le llega otra sentencia y dice, no, pero si en esta sigo el criterio originalista, no voy a llegar al resultado que yo quiero, porque yo le tengo que dar la razón a esta otra parte. Mejor vamos con la literal, o vamos con la dinámica que puede hacer magia. Él no está obligado como juez a mantener coherencia en el criterio de interpretación que elige. Ningún juez está obligado. Entonces, un día me desperté originalista, el otro día me desperté que me gusta ser literal, lo que me conviene. Y eso también es un espacio enorme de discrecionalidad. Y en el libro van a ver, creo que hay anotado como 19 criterios distintos de interpretación que ha utilizado la Corte en su jurisprudencia a lo largo de estos años. Bueno, ese es otro gran problema. En atención a esto de la brecha interpretativa, los criterios, por ahí un poco los que estamos más avanzados en la carrera, hemos analizado estos modelos de jueces Júpiter, Hércules y Hermes, que podemos tocar en lo cotidiano como letrados, y inclusive, bueno, en estas así, bueno, esta es una materia de quinto año, suponete, ¿no? Estoy llevando una materia de quinto año, no tiene que ver con análisis, pero sí tratar de saber a priori con qué juez me voy a encontrar para yo, futuro letrado o letrado, saber cómo voy a ir para que falle a mi favor. Incluso sabiendo con qué juez te vas a encontrar, podés no saber cómo va a terminar saliendo la perinola, porque el mismo juez puede tener en su historial. Esa parte de la subjetividad del juez en su formación y en su manera de hablar. En función del juez que tenga, también yo sé cómo me va a fallar. No necesariamente, ojalá fuera así. Ojalá fuese así. Bueno, tan fácil. Pero más o menos tenés una pauta. Pero también lo comparado puede ser nocivo, porque si lo tomamos en cierta manera como que estableció jurisprudencia, tenemos que indagar muchísimo si el contexto es exacto, porque si no, de lo contrario, sería muy descansar el hecho, ¿no? No quiere decir que estamos proponiendo que haya un criterio fijo de interpretación, solamente estamos describiendo problemas que tenemos que existen y muchos de los cuales son irresolubles o pueden tener alternativas. Lo fundamental, y esto para terminar antes de leerle esta notita, es pensar en el diseño institucional, mirar la película completa, porque yo les ponía el ejemplo de FAL. Me preguntan respecto, ¿estás de acuerdo con el control abstracto en FAL? Claro que estoy de acuerdo. Ahora, cuando llevamos esa mutación de ese requisito para resolver una inconstitucionalidad a una cuestión sistémica, bueno, el sistema va quedando como un cocoliche. Cada uno va poniendo, y a mí me gusta el Consejo de la Magistratura, y lo meto, pero en Estados Unidos, que es el modelo que copiamos, no hay consejo. Bueno, a mí me gusta porque en Europa hay Consejo de la Magistratura, lo metemos. Y a mí me gusta que la sentencia tenga efecto erga omnes, bueno, lo metemos. Y vamos metiendo, y va quedando un sistema que, ¿quién lo pensó? ¿Lo pensamos? ¿Lo discutimos? ¿Discutimos sobre las posibles consecuencias positivas, negativas? ¿O fue quedando un Frankenstein? Y los Frankenstein jurídicos lo que le dan son más herramientas de discrecionalidad y de arbitrariedad a los que tienen la posibilidad de tomar decisiones. Porque ahí te doy la palabra, cuando hay, lo mismo que tengo 20.000 expedientes, elijo 100, venía a cuestionarme que elegí estos 100 porque me llevo una moneda con alguno de esos. Anda a demostrarlo. Bueno, cuanto más herramientas hay de discrecionalidad, más posibilidades de abuso de esa discrecionalidad existen. Y cuando se diseña un sistema, o cuando no se diseña un sistema, y va mutando sin ton ni son, se genera el caldo de cultivo
para el abuso de poder y para la corrupción, para decirlo lisa y llanamente. Sí. Yo entiendo que, digamos, primero tiene que haber un límite en cuanto no se puede, como decís vos, tomar diferentes cosas de uno de otro. A mí me parece que no es algo serio, tiene que ser algo, digamos, algo concreto y que sea dentro del ámbito de donde nosotros estamos. Está bien reafirmar o ver o conocer de otros países, pero me parece que tomar, no sé, me gustó más lo que dijo el juez de Estados Unidos o me gustó más aquel. Me parece que, a mi entender, tal vez esté equivocado, me parece que no es algo serio en cuanto a hacer un análisis jurídico, ¿no? Tendría que ser, digamos, algo concreto, algo que esté dentro del ámbito de lo que uno conoce. Así como digo que hago toda esta crítica, también es cierto que los sistemas jurídicos se desarrollan de manera dinámica, porque el derecho no deja de ser una expresión de una realidad social que va evolucionando y que uno no puede desde arriba decir, bueno, diseñe un sistema perfecto, aplíquese. O el mismo legislador que se estableció con alguna norma para implementarla hace 100 años, si ese mismo viviera hoy, tal vez esa misma norma no la colocaría. Probablemente, pero igual lo que yo quiero decir es las personas que operan, ¿no? Son múltiples y son también, a través de sus prácticas, quienes van construyendo consciente o incluso inconscientemente el derecho. Obviamente que hay responsabilidades de diseño institucional a un máximo nivel, como por ejemplo cuando se hace una Asamblea Nacional Constituyente y se sientan las bases, pero eso lo van a ver, está expresado de manera muy literaria, muy poética por el juez Zaffaroni en su voto en Rizzo, que no me lo voy a acordar de memoria, no sé si lo voy a buscar, lo voy a encontrar ahora. Dice, la Constitución es como un barco que zarpa del puerto, y el constituyente se queda paradito en el muelle, y después la Constitución va y va para un lado y va para el otro, y ya el constituyente que la vio zarpar desde el muelle no tiene control sobre eso. Y eso pasa con el derecho en general. Bueno, yo para terminar y después abrimos a preguntas y demás, me gusta mucho esta frase que quedó en este PowerPoint, así que lo vamos a decir, que es una frase que dijo el juez Petracchi en una entrevista a una revista jurídica de la Facultad de Derecho de la UBA en el año 89, creo. Petracchi fue juez de la Corte también desde el 83, fue nombrado junto a Fay y falleció ¿cuándo? 4 o 5 años. Sí. Bueno, debe ser 4 o 5 años. 5 o 6. No, la Corte 3 ya estaba en el último año de... Sí, 2013, 2012, por ahí. Petracchi decía, se dice que los jueces no son políticos, pero ¿cómo no van a ser políticos? Son políticos les guste o no. A lo sumo les va a pasar lo que al cangrejo, que es crustáceo, pero no lo sabe. Sus decisiones, especialmente en la Corte Suprema, son políticas. Lo que sucede es que no son solamente políticas, son además jurídicas. Se tienen que adecuar a la Constitución. Claro que la Constitución es un marco de posibilidades, cuya elección dependerá de la ideología del juez, que es un poco lo que estuvimos charlando, dicho, confesado por un juez de la Corte Suprema, tal vez uno de los mejores jueces que ha tenido nuestra Corte. También no se puede hacer una partición de uno mismo sobre la base del ideal, de donde uno quiere llegar teniendo enfrente a alguien que tal vez emotivamente pueda ser un adversario. Pensar un poco que también los fallos de la Corte, cómo inciden en sus resultados cuando apuntan al sector que luego lo tiene que aplicar. No tuvo el mismo peso, ¿sí? El peso real, el peso material, el fallo FAL, por ejemplo, que los fallos que hacen a reformas del Poder Judicial, donde son los mismos jueces los que lo tienen que aplicar. Por ejemplo, el fallo Rizzo, que ustedes van a ver con el Consejo de la Magistratura, deroga una ley, o sea, la deroga digo entre comillas, ¿no? Porque es imposible en nuestro sistema que los jueces
deroguen leyes, pero no solo deroga una ley, sino que arma una ley nueva. Es más, todavía no sabemos qué ley tenemos del Consejo de la Magistratura a partir del fallo Rizzo, ¿sí? ¿Y por qué tiene ese peso? Nosotros vamos al digesto jurídico argentino y la ley del Consejo de la Magistratura, derogada otra vez entre comillas, ¿no? En Rizzo, todavía está vigente. Sin embargo, es una ley muerta, una ley que no la puede aplicar nadie, porque los mismos que la tienen que aplicar son los mismos jueces. O sea, en ese caso, el fallo tuvo un peso determinante por ser los jueces los mismos que la tenían que haber aplicado. El fallo FAL, al no ser los jueces los que la tenían que haber aplicado y al no penetrar en la corporación judicial, fue desafiado inmediatamente una vez producido el fallo. ¿Sí? Entonces se dijo que el fallo FAL era un fallo abstracto, que no incide en la realidad de nadie porque el aborto ya se había producido a partir de la habilitación que había dado el Superior Tribunal de Justicia Provincial. Fue desafiada por provincias como Salta, que dijeron que no iban a aceptar la doctrina judicial. No se han firmado aún los protocolos que exhortaba que se firmen en ese fallo. No hubo ninguna consideración acerca de la prueba de la violación, que era a través de una simple declaración jurada de la mujer, de la mujer o el cuerpo gestante, ¿no? En sede hospitalaria, no en sede policial ni en judicial. Entonces digo, pareciera como que esto también hace a cómo leer una sentencia, ¿no? Y también aprender a convivir con el hecho de que cuanto más poder demos a cualquier departamento del Estado, más sometidos a eventuales arbitrariedades vamos a estar. Y hoy el Poder Judicial ha acumulado un poder notable. Yo escuchaba atentamente a Federico cuando describía los distintos métodos interpretativos y además de este transfugismo que pueden hacer los jueces de un método a otro, y aún manteniéndonos en un mismo método interpretativo garantizamos mayor seguridad o mayor previsibilidad. Yo digo, si tengo que ir a la voluntad del autor de la Constitución, constituyentes son varios, ¿a quién voy a elegir? ¿Sí? Y de esos varios, ¿qué papeles voy a tomar de los que esos varios escribieron? ¿Sí? Y aún así, ¿voy a ir a los constituyentes o voy a ir a los publicistas de la época? Por ejemplo, Alberdi y su proyecto de constitución de 1852 o a su obra Bases. Y si voy a Alberdi, ¿voy al texto de Alberdi o voy a los textos que fueron base del texto de Alberdi? ¿Y cuáles eran los fundamentos teóricos de Alberdi? ¿La Constitución de Estados Unidos, que fundamentó su idea de equilibrio de poderes? ¿O la Constitución chilena, que fundamentó su idea de un presidencialismo fuerte o un presidente fuerte? Es decir, ni aún manteniéndonos en un esquema interpretativo único, tenemos mayores garantías de previsibilidad, seguridad, certezas y demás. Por lo tanto, pareciera que lo que debiéramos pensar es, bueno, Alberdi que me habrá censurado. Digo, lo que debiéramos pensar en cuánto poder estamos acumulando en ciertos departamentos del poder, ¿no? Y a mí me parece que el Poder Judicial ha alcanzado niveles ya de descontrol absoluto en sus facultades. Y es eso, me parece, lo que nos debiera llamar a la reflexión.